Bien, en primer lugar deseo agradecer, digamos, a la Sociedad de Industrias como miembro del Comité de Gestión de la Calidad por la invitación para participar como expositor en esta Semana de la Calidad 2021. ¿Correcto? Y seguidamente voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. Un momentito. Correcto. Bien. Comenzamos entonces. Correcto. Actualmente el Perú atraviesa por una severa crisis económica motivada por la persistente pandemia y actualmente por la crisis política que atravesamos. Entonces, eso obliga, digamos, a la industria nacional a reducir sus costos para poder ser competitiva y poder, en estas circunstancias, sobrevivir. En estas circunstancias, la productividad resulta una alternativa conveniente y viable para poder recuperar y salir adelante, recuperar el camino y poder seguir con el crecimiento sostenible, ¿no? A lo largo de la presente exposición, haremos una rápida revisión de algunos conceptos y compartiré con ustedes algunas recomendaciones prácticas en materia de gestión productiva de planta obtenidas a través de la aplicación de la metodología o del programa de asesoría MSP, Mejora Sistemática de la Productividad. Bien. Al margen de la problemática macro que acabo de mencionar y que todos estamos viviendo en estos momentos, existe una problemática específicamente para la industria nacional. Tenemos, por un lado, factores externos, como son la amplia e intensiva competencia interna y foránea. Hoy estamos en un mercado globalizado y la competencia es fuerte tanto aquí como en el exterior, y eso de eso pueden dar fe las empresas exportadoras que se encuentran con la misma competencia aquí y en el exterior cuando van a visitar clientes fuera. Las exigencias son mayores. Los clientes piden menor precio, buena calidad y mejor servicio. Los pedidos se hacen más pequeños, más frecuentes y los tiempos de entrega son cortos. Al margen de estos problemas, digamos, externos, tenemos también problemas internos de la propia empresa. Y dentro de eso podemos mencionar frecuentes y prolongadas paradas de máquina, que poco a poco van mermando la capacidad de la planta. Tenemos también permanentes distorsiones en los tiempos de producción, que se suman a lo anterior y van mermando la capacidad de la planta. Adicionalmente, si el empleo de la mano de obra disponible es ineficiente, es otro factor que va sumando en contra de la productividad de la planta. Muchas veces, para tratar de compensar esto, vamos a hacer uso del sobretiempo, pero como veremos más adelante, es lo más inconveniente. Tenemos adicionalmente mermas y reprocesos que eventualmente nos van restando producción y generando sobrecostos. Todo esto finalmente nos obliga a que no podamos cumplir los plazos de entrega a los clientes con la insatisfacción correspondiente. Y finalmente esto lleva a elevados costos de producción y baja rentabilidad. A continuación vamos a revisar un poco el impacto de la gestión en diferentes áreas y cuál es su influencia en la productividad. Quisiera mencionarles, antes de empezar con esto, que en realidad la primera
La primera etapa de una asesoría en mejora de productividad es el diagnóstico. Y el diagnóstico es sumamente importante porque se debe poner todo el cuidado y todo el detenimiento para poder identificar las causas y priorizarlas, las causas de los problemas y priorizarlas. Si esto no se llega a hacer debidamente, corremos el riesgo de que el impacto no sea, digamos, lo que se espera en la productividad. Por otro lado, eso no quiere decir que el resto de las etapas sean menos importantes, porque luego tenemos que proponer medidas correctivas, implementarlas, hacer seguimiento, medir a través de indicadores los resultados. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico es sumamente importante para comenzar. Por ello, quiero aprovechar en compartir con ustedes un poco la experiencia, a raíz de la experiencia nuestra, qué consideramos nosotros como principales factores que inciden en la productividad de la planta. Y en ese sentido, en primer lugar, vamos a mencionar al planeamiento. El planeamiento consideramos nosotros que probablemente influye en un 50%, la mitad, digamos, de los problemas que se generan y que impactan en la productividad de la planta. ¿Por qué? Porque básicamente el planeamiento es para la planta lo que el cerebro es para una persona. En el planeamiento se define lo que se va a hacer, con qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces, si cualquiera de los aspectos dentro del planeamiento falla, ya se imaginarán el impacto que da. El siguiente punto que incide en la productividad es el tema de la producción. Porque lo que se planea hay que ejecutarlo. Y lamentablemente dentro de la ejecución se presentan una serie de inconvenientes que a su vez retrasan la producción. De cada uno del detalle de cada uno de estos puntos vamos a hablar más adelante. El tercer punto que bajo nuestra óptica incide en el tema de la productividad de planta es la calidad. Y en esto quizás les adelanto, hay dos temas fundamentales, las mermas y los reprocesos, que vamos a explicarlos más adelante. Otro aspecto que también incide es el mantenimiento. Este mantenimiento que a través de paradas de mantenimiento correctivo en diferentes máquinas y equipos afectan la producción y naturalmente impactan en la productividad de la planta. Y por último, tenemos algunas otras áreas que también inciden, dependiendo del rubro de la empresa en la cual estemos trabajando o laborando. Las ventas puede ser un factor también importante, y la ingeniería, y más adelante vamos a mencionar algunos casos, digamos, en los cuales específicamente se afecta. Como se ha mencionado, el primer punto que impacta en la productividad es el planeamiento. Y en este sentido tenemos, por un lado, el planeamiento logístico y el planeamiento de la producción. Son los dos aspectos que tienen que considerarse en la producción y que manejan los recursos más importantes. Por un lado los materiales y por otro lado los recursos de personal y de maquinaria. En ese sentido hay que tener las siguientes consideraciones. Ustedes dirán, este es mi problema, me afecta en mayor o menor medida, y en ese sentido vamos a ir avanzando en la exposición. En primer lugar está el tema de la persona, equipo de trabajo o área responsable que se dedique a planeamiento. Bajo nuestra experiencia, en muchos casos, este equipo de trabajo o no existe, o su función ha sido distribuida entre diferentes personas, quitando, digamos, la óptica global. Por otro lado, como ustedes entenderán, este equipo de trabajo, esta persona o esta área,
maneja los recursos de la planta y su responsabilidad es optimizar ese uso. Por lo tanto, su calificación debe ser alta. Seguidamente, hablamos de la herramienta informática que es necesaria para el planeamiento logístico y de la producción. En este sentido, es cierto, podemos hablar de un software, y los hay en buena cantidad y de diferente variedad en el mercado actualmente, con costos mucho más bajos y bastante asequibles. Sin embargo, de no ser posible acceder a estos, entonces bien podemos hacer mano de las hojas de cálculo que nos apoyan también adecuadamente. Pero, como la herramienta de por sí no es suficiente, necesitamos información para poder alimentarla. Y en ese sentido son necesarias las recetas de materiales y componentes con los consumos correspondientes por producto y las hojas de procesos, consecuencias y tiempos estándar por producto. Naturalmente, tenemos que tener inventariado las máquinas y los equipos disponibles y las capacidades de producción correspondientes para poder hacer los cálculos que más adelante se van a explicar. Sin embargo, no basta tener solamente esto, sino hay que revisar si efectivamente la información que tenemos disponible es confiable, está validada, está actualizada, y tenemos que tenerla, digamos, valga la redundancia, actualizada. También, como consecuencia del trabajo en la parte de planificación, tenemos como resultantes el plan de abastecimiento de materiales y componentes, la evaluación del nivel de ocupación de la capacidad instalada de la planta, y finalmente los programas de abastecimiento de producción semana y por día. Bueno, los programas de producción propiamente dichos, ¿no? Entonces, la confiabilidad de toda esta información depende de la calidad de la información, de la herramienta y del equipo de trabajo. Seguidamente mencionaremos como parte también del planeamiento todo lo concerniente a la parte logística, y en ese sentido compras es un punto importante. Tenemos que asegurar que los suministros de calidad, que los suministros sean de calidad en la cantidad y en la oportunidad de vida. Tienen que formalizar acuerdos y compromisos con los proveedores para los plazos de entrega. Adicionalmente, tenemos que definir la modalidad de abastecimiento. No todos los artículos pueden ser abastecidos a pedido, en función de los requerimientos que define planeamiento. Hay una buena parte que deberían ser manejados por reposición de stock, y la categorización va a depender en muchos casos del precio del artículo, de la cantidad de proveedores disponibles, si el artículo es de compra local, de abastecimiento local, es importado o es importado y se compra localmente. En función de eso hay que definir si tenemos uno o más o muchos proveedores. Y una vez que se ha definido esto, es necesario y muy importante definir los parámetros de abastecimiento para lo que es reposición de stock. En ese sentido, stocks mínimos, tamaño de los pedidos de reposición y sobre todo la frecuencia en la que se va a hacer la revisión para poder hacer los pedidos. Como ustedes entenderán, si todos estos aspectos no caminan bien, simplemente el abastecimiento de materiales va a ser deficiente. Y a continuación, y no menos importante, corresponde a lo que es el almacén. Y dentro del almacén requerimos una organización y una administración eficiente del almacén. Y en ese sentido son importantes la limpieza, el orden, la correcta ubicación, la identificación, pero además procedimientos y horarios de atención. Atención para la recepción de los proveedores, horarios para el picking, para la preparación de pedidos para entregar a planta, y finalmente los horarios con los cuales se va a entregar
los materiales y componentes a planta. Y finalmente, para esta parte del almacén, el mantenimiento de artículos y el control de inventarios. Es importante que el maestro de inventarios esté siempre depurado, actualizado, que los productos nuevos se creen debidamente, correctamente, con las descripciones y códigos correctos, y que los productos obsoletos o los artículos obsoletos sean dados de baja lo más pronto posible, para evitar confusiones y errores. Y complementariamente a esto, el control de inventarios, que es fundamental porque el stock que nosotros miramos debe ser real para podernos evitar sorpresas y que al momento de abastecer a la planta simplemente no tengamos la cantidad y tengamos que abastecer parcialmente, con lo cual se generan problemas como órdenes que se quedan en proceso a mitad. Seguidamente hablaremos de la producción como fuente, digamos, también de ineficiencia para la productividad. ¿Cómo contribuye, digamos, a la productividad o cómo no contribuye a la productividad? En este sentido tenemos, en primer lugar, recurso maquinaria. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta o cuidado? En ese sentido, analicemos tres cosas primero. Cuando la producción se está dando, las máquinas, que son quizás el recurso principal, están en tres estados. Pueden estar paradas, que es el caso más grave, en cuyo caso es importantísimo definir por qué motivo está parada, cuánto tiempo está parada y con qué frecuencia se da esto, justamente para poder realizar los planes de acción que permitan corregir rápidamente esta indeseable situación. Pero también las máquinas pueden estar también detenidas, pero en estado de preparación. Digamos, algunas personas le llaman cambio de producto, algunas gentes le llaman setup. Incluye desde procesos de limpieza de la máquina e incluso limpieza del área en que trabaja la máquina. Desmontaje, cambio de utilajes y herramientas, montaje y finalmente la puesta en marcha y la regulación de los equipos. En este sentido, tenemos que ver si es que el estándar para este tiempo de preparación existe primero, y si existe, si está ajustado a la realidad, si la parte real al momento de ejecutarse cumple estándar, y si no, tenemos que evaluar qué cosa es lo que está pasando para poder volverlo, digamos, a nivel del estándar. Hay una serie, normalmente estos trabajos de preparación son manuales, entonces están sujetos o requieren mucha estandarización en las operaciones para poder optimizar estos tiempos de preparación. Y el tercer punto es los tiempos de preparación, que básicamente es el ritmo de producción de las máquinas. Las máquinas pueden estar funcionando, pero probablemente no estén funcionando a la velocidad adecuada. Por eso es importante medir si en realidad están respecto al estándar. Puede ser que haya algún problema técnico en la máquina, puede ser que haya un sinfín de razones, pero lo cierto es que la máquina no está trabajando al ritmo que debe. En ese sentido, hay que preocuparse por llevar el tiempo real de operación al estándar. Seguidamente, veamos, porque hay también líneas de producción automáticas. Y en este caso, debe tenerse cuidado porque las operaciones manuales deben estar supeditadas a la máquina, a las operaciones de máquina, y no al revés. En algunos casos nos hemos encontrado con líneas trabajando, con máquinas intermitentemente y operadores trabajando a su ritmo. Entonces, esto debe ser corregido. Asimismo, en operaciones puramente manuales, es fundamental la estandarización de las operaciones. Y no está de más, en todo caso, siempre dar una revisión
porque de repente hay algo por mejorar en el layout de planta. El otro recurso importante en producción y sobre el cual hay que tener ojo es la parte del personal. Y en el personal, el primer punto que sobresalta, y ya lo he mencionado anteriormente, es el tema del sobretiempo. Cuando hay ineficiencia, cuando hay atrasos en producción, lo más inmediato es coger el sobretiempo. Sin embargo, nosotros consideramos que en nuestra experiencia, ¿no?, que el sobretiempo es inconveniente, oculta eficiencias o encubre ineficiencias de planta, y más bien debería ser progresivamente sustituido por un salario productivo o un salario por rendimiento. Otro aspecto que hay que considerar que depende del personal es hay que monitorear las paradas de plantas que están incorporadas en la rutina de trabajo y a veces no nos damos cuenta. En plantas que, por ejemplo, trabajan de lunes a sábado, hay un arranque de planta el día lunes y hay una parada de planta el día sábado. Entonces, esas paradas deberían ser a veces 5 o 10 minutos y a veces son 20 o 30 minutos. Entonces, hay que poner mucho ojo en esto y tomar las medidas correctivas. Por otro lado, tenemos el tema de los cambios de turnos para las empresas que trabajan en varios turnos. Se suele, en muchos casos, tener paradas de máquina 10 minutos, 15 minutos antes del cambio de turno y un arranque nuevamente 5 o 10 minutos después. Y nosotros nos preguntamos por qué. Las máquinas deberían integrarse en marcha. Es un tiempo que se está perdiendo. Otro punto también importante es el tema del refrigerio del personal. Claro, el refrigerio es indispensable, de todas maneras tiene que darse. Pero, ¿por qué parar las máquinas? Podemos preparar un equipo de gente, de relevos, de tal manera que probablemente supervisen mayor cantidad de máquinas que las que están viendo, pero por 30 minutos o 45 minutos nos evitamos una para que nos reduce el tiempo de producción y por otro lado muchas veces genera mermas en el arranque nuevamente de las líneas. Recomendamos también tener un plan de entrenamiento dirigido a la multifuncionalidad del personal. La multifuncionalidad del personal permite romper la rutina del trabajador y por otro lado nos da alternativas de flexibilidad en la planta. Muchas veces ha pasado que en operaciones críticas tenemos solamente un operario y el operario se puede enfermar, puede pedir permiso, puede salir de vacaciones y se generan problemas. Entonces, si llegamos a identificar anticipadamente en qué posiciones debemos tener cuadros de relevo, los vamos preparando y tenemos los cuadros de reemplazo en el momento oportuno. Es conveniente también tener, como en muchas empresas los hay, programas de mejora continua en planta con participación del personal, porque el personal conoce mucho de la operación. En realidad decimos nosotros que muchas veces el maquinista es mejor ingeniero en su máquina. Entonces, él sabe mucho y puede aportar. Entonces, estos programas de mejora continua incentivan a la participación, motivan al personal y ambos ganan. El personal gana un incentivo y la empresa gana en la mejora que se consigue. Otro aspecto y último en la parte personal en el que hay que poner atención es la alta rotación, si es que se diera. Porque el personal cuesta. Se le entrena, se le capacita, va ganando experiencia y si se va, perdemos todo eso y tenemos que comenzar de nuevo con personal nuevo. Entonces, hay que poner atención siempre a este tema. El otro punto que quería tocar con ustedes es la calidad. Y en la calidad tenemos puntos que tienen que ver con coordinaciones, con planeamiento, y en este sentido, por ejemplo, el plan de control de calidad debería estar alineado con el programa de producción, y para ello
El programa de producción debe ser comunicado a calidad. Y más aún, si se efectuaran cambios de prioridad que suelen darse en producción, estos cambios de producción tienen que ser coordinados, porque de no hacerlo se generan problemas a veces que no se conocen en los laboratorios de control de calidad. Muchas veces hay que preparar, hacer preparaciones de equipos con los cuales se prepara también insumos para poder hacer las pruebas correspondientes. Y esas pruebas son específicamente para el producto que se espera que se comience a trabajar. Y si hay cambio en el programa, entonces toda esa preparación se perdió. Los insumos y el tiempo de preparación de sus equipos se pierde. Y sobre todo, inmediatamente y a la carrera, al vuelo, hay que hacer nuevamente una preparación nueva. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y además, también hay que tener en cuenta al momento de planificar la capacidad de desarrollo de pruebas del laboratorio. A veces, por desconocimiento en planeamiento, se planifica y se generan mucho más pruebas de las que realmente puede. Y resulta que de repente al día siguiente hay muy pocas pruebas. Entonces, eso tiene que ser evaluado también por planeamiento para evitar tener problemas. Finalmente, en la parte de calidad hay dos aspectos en los que quisiera detenerme un poquito más, que es el tema de las mermas y los reprocesos. Estos dos aspectos o estos dos puntos nos quitan tremendamente productividad en la planta, nos reducen producción, nos afectan y nos quitan tiempo de producción. Las mermas, porque es producto no conforme, sabemos, pero que se pierde. Tanto el material como las horas que se invirtieron, hombre y de máquina, se pierden. Por lo tanto, para que no vuelva a suceder, tenemos que intensivamente investigar por qué se produjo, en qué cantidades se produjo para poder hacer la priorización correspondiente, dónde se produjo para ver si es que depende del producto o depende del proceso y tomar las medidas correctivas. Y el otro punto que a veces se menosprecia y muchas veces nos han dicho, pero no, con el reproceso no hay problema porque se recupera. Pero igual al momento de hacer esa producción que debe ser reprocesada, se invirtió horas hombre y horas máquinas y se invirtió materia prima. Y si bien es cierto, gran parte se va a recuperar, pero a veces hay que utilizar insumos adicionales. Y es sobre costos. En ese sentido también es muy importante también analizar los tipos de reprocesos, los motivos, los productos, procesos donde se detecta, pero que a veces no son donde se genera el problema, es un poquito más atrás de la producción. Y finalmente los costos involucrados. En el tema de mantenimiento, tenemos el mantenimiento preventivo, que debe ser de todas maneras sí o sí efectuado en coordinación con planeamiento. Sabemos que hay mucha resistencia de planeamiento de producción entre las máquinas para poder hacer este mantenimiento preventivo, pero tenemos que tener en claro que si este mantenimiento no se da, finalmente las máquinas van a ir deteriorándose poco a poco y vamos a entrar, lo peor de todo, a mantenimientos, digamos, de manera intempestiva, llamados mantenimiento correctivo urgente. Tenemos también trabajos de mantenimiento correctivo programados, ¿no? Donde el problema que tiene la máquina ha sido subsanado de alguna manera en forma parcial y la máquina está trabajando, pero probablemente a un ritmo no adecuado. Entonces igualmente hay que solucionarlo lo más pronto posible. Es necesaria en este caso la coordinación con planeamiento y con producción. Y por último, en esta parte de las paradas, es importante las paradas por mantenimiento de mantenimiento correctivo urgente, porque estas se dan de manera imprevista y generan el mayor inconveniente en la producción y afectan el planeamiento y la productividad. En ese sentido es importante definir cuáles son las máquinas o equipos donde se da mayormente, cuál es el motivo de la falla, los tiempos de parada y finalmente las frecuencias de ocurrencia, para que con esta información podamos finalmente llegar a determinar cuáles son los puntos
que debemos de llegar a corregir, digamos, lo más pronto posible. Es importante también llevar a cabo programas de capacitación o planes de capacitación en el personal de producción, sobre todo en operaciones que tienen que ver con arranque y regulación de máquinas. Muchas veces hemos encontrado casos en que el personal de producción llama a mantenimiento y simplemente se trata de problemas de regulación de máquinas que bien pueden ser trabajados por el maquinista, por el jefe de línea o hasta por el supervisor. Definitivamente también debe haber un control de las intervenciones del mantenimiento mediante órdenes de trabajo. Eso permite un orden y además recopilar información que nos va a servir para conocer los tiempos, el personal que invirtió, los repuestos, materiales y sobre todo los costos involucrados. Finalmente para poder tomar decisiones de si las máquinas conviene mantenerlas en operación o finalmente deben ser de bajas o reemplazadas o eventualmente overjoleadas, ¿no? Y finalmente, un dato simplemente menor, pero a veces muy importante, que mantenimiento debe brindar siempre el soporte a producción en los horarios normal de trabajo y extraordinario. Nos hemos encontrado que a veces en los horarios, en el primer turno, para empresas que trabajan por turnos, todo muy bien, pero en el segundo y sobre todo en el tercer turno, tenemos un apoyo, un soporte de mantenimiento muy bajo. También pasa lo mismo en fines de semana, domingos o en feriados. Entonces, se debe garantizar de todas maneras por parte de mantenimiento un equipo básico que dé el soporte adecuado a producción. Con respecto a las ventas, es importante, digamos, se tenga un planeamiento, un presupuesto anual de ventas. Eso permite planificar no solamente a corto plazo, sino a largo plazo la producción. Las coordinaciones son importantes con planeamiento, porque muchas veces se dan cambios o acuerdos de plazo de entrega que los clientes que no son coordinados con producción, o a veces modificaciones de pedidos que están en proceso, en cantidades, o en plazos de entrega, o en ítems, y eso genera problemas. Tiene que ser todo debidamente coordinado para no tener problemas. A veces también ofrece producción pedidos con productos que no están vigentes, y finalmente generan problemas en la producción. Finalmente, si es que hay servicios, muchas veces, o parte de los componentes son entregados por el cliente, debe ejercerse un control y una verificación de la idoneidad de estos materiales o componentes. En cuanto a ingeniería, es importante que los planos sean debidamente revisados, cotas completas y correctas, entrega oportunas de planos, sobre todo tratándose de productos nuevos. Tenemos que ver que hay modificaciones, tienen que ser hechas solamente con evaluación y aprobación del área de ingeniería, de tal manera que ellos tomen nota y puedan hacer las correcciones de los errores que han tenido. Y sobre todo si es que hay variantes o no se trata de los materiales o componentes alternativos, tenemos que verificar si es que el alternativo brinda o cumple las especificaciones técnicas. Finalmente, vuelvo a presentarles el cuadro con las áreas que impactan nuevamente la productividad: planeamiento, producción, calidad, mantenimiento y otros como ventas e ingeniería, y que finalmente hemos tratado en detalle las anteriores. Espero que esto les haya sido de utilidad, les agradezco su atención y quedo a su disposición para algunas preguntas que tengan a bien hacer. Muchas más gracias, Carlos, por tu presentación. Tenemos acá unas preguntas que nos hacen llegar. El señor Yamil Arosquipa nos pregunta, dice: ¿qué medidas se tienen sobre el flujo de la producción en planta a la hora que sufres algún fenómeno natural, digamos, un terremoto, algún tipo de fenómeno, ¿no? ¿O cuál sería tu recomendación para la gestión de riesgos en estos casos? Bueno, en realidad en el caso de desastres naturales
fuera de las medidas de cuidado que se tienen que tomar con el personal, digamos, para evitar, digamos, accidentes, se tiene que cumplir con la evacuación necesariamente, y una vez pasado el siniestro, hacer las evaluaciones correspondientes para ver, digamos, en qué medida se han efectuado las máquinas, y de acuerdo a eso, reiniciar, digamos, los arranques correspondientes, y, digamos, después de las verificaciones que no hayan problemas, digamos, con el tema de suministro eléctrico, con las líneas de gas, por ejemplo, y todas aquellas que generen algún riesgo, ¿no? Eso es lo que podría decirles. De acuerdo. La señorita Yajaira Arroyo también nos pregunta, dice, ¿se puede dar algunos ejemplos, ¿no?, sobre las recetas, dice, para el caso de mantenimiento? Yo entiendo que ejemplos de mantenimiento podría ser, ¿no? Sí, bueno, en realidad en mantenimiento, quizás podría hablar un poco de lo más importante ahí que he mencionado, que es el tema de las paradas de máquina. Es importantísimo que se generen, que se suelten reportes, digamos, de paradas de máquina, que se distribuyan en la planta, en las diferentes operaciones, y que se recopile información. De esa manera podemos tener información de primera mano que nos va a permitir determinar cuáles son los principales problemas y, digamos, finalmente después, a través de disfunciones, se llegará a decidir cuáles son las mejores medidas correctivas para poder implementarlas y después medir los resultados. Perfecto. Hablaste un tema de planeamiento de la productividad, ¿no?, en la planta. Yo te pregunto, ¿hay que tener un software, algo para eso? ¿Existen software para ese tipo de planeamientos? Sí. En realidad, yo hablaba de una herramienta informática, y los software existen en este momento en una gran cantidad, en una gran variedad en el mercado. No es como antes, que los software eran carísimos. Hoy tenemos software bastante asequibles, se pueden conseguir. Pero en el caso de que no sea posible, digamos, tenemos a la mano una hoja de cálculo, y con la hoja de cálculo se puede uno, como se dice, bandear bastante bien. Lo importante es poder disponer de esta herramienta informática como soporte para el planeamiento. De acuerdo. Nos pregunta también el señor Luis Romero, dice, ¿cómo se miden, dice, los errores, ¿no?, que someten en planos, digamos? Yo entiendo que son los errores que te ocasionan por los planos, ¿no? ¿Existe algún indicador, algún KPI, algo para I+D? Sí, bueno, en realidad este tipo de problemas que he mencionado, digamos, al tocar la parte de ingeniería, se dan mucho más que en una producción, digamos, masiva, en una producción unitaria. Y como seguramente esta persona que está haciendo la pregunta está relacionada a ese tema, sabe cuán graves son, ¿no? Muchas veces, la mayoría de los casos se detectan ya en proceso de producción y generan paralizaciones y daños o atrasos tremendos en la producción. En ese caso, digamos, normalmente, digamos, se pueden plantear indicadores de tiempos, digamos, que han originado, digamos, de parada estos inconvenientes o estos errores. Yo diría que eso es lo principal. En cuánto afecta en la producción, cuánto tiempo se pierde. Bueno, naturalmente, si esto se da, cuántas veces se da, si proviene de del mismo analista de ingeniería, ¿no?, para poder tomar alguna acción. Pasa muchas veces que en estas áreas de ingeniería no existen procedimientos estandarizados de diseño. Vale decir que si a un analista A le toca encarar un problema, lo lleva a cabo de una forma, y si le toca a un analista B, lo hace de otra forma. Entonces, el hecho de estandarizar también los procedimientos a nivel de ingeniería, digamos, ahorra problemas. Y además, como hay una secuencia de trabajo al momento de la estandarización, se trata o se procura evitar que haya errores y omisiones durante el proceso de desarrollo de los planos. Eso es lo que podría decirles. De acuerdo. El señor César Lagos también nos pregunta, dice, ¿cómo influye la tercerización, ¿no?, de los finales de línea para el cálculo de productividad? ¿Se debe considerar o no para su cálculo? ¿Dónde impacta este costo del personal tercero, ¿no?
del costo del personal tercero. Sí, Claro, sí, bueno, el costo la parte del tercero debería manejarse necesariamente, a pesar de que es un servicio, debería manejarse igual como si fuera un área, para nuestro punto de vista. Hay que evaluarlo. Naturalmente, cuando el tercero ofrece el servicio, ofrece ciertas condiciones, ciertos volúmenes, ciertas condiciones, cierta calidad, cierta oportunidad de entrega. Entonces, la medición de un tercero debería ser exactamente igual como se efectúa, digamos, en el caso de un área interna de la empresa. Eso es lo que podría mencionar. Perfecto. El señor Marco Castelo también nos pregunta, dice, ¿qué hacer cuando existe un grupo de operarios con cierto poder en la planta? ¿Cómo generar ese cambio? Ya, bueno, eso es un caso típico. Realmente, lo que se debe hacer es, primero, colocar personal adicional, porque esta gente a veces domina el proceso y son la única persona que conoce la operación. Entonces, se debe poner personal, a veces de su confianza, para que puedan estar trabajando con él y puedan dar, digamos, conocimiento a otras personas, porque básicamente el poder en estas personas se concentra en el conocimiento y en la experiencia que tiene, en la medida en que nosotros se le pueda quitar ese poder a través de compartirlo con otras personas, entonces se puede solucionar el problema. Ahora, no se trata tampoco de castigar a la persona, se trata de motivarla y de incluirla en un proceso de mejora continua, de tal manera que él pueda, digamos, de buena manera, contribuir, digamos, o compartir sus conocimientos. Estamos con el tiempo encima, pero a ver, te agradecería que tengo dos preguntas, dos conceptos que me parecieron interesantes que tú mencionaste y que quisiera que me los aclares. Uno es, tú mencionaste un tema del salario productivo. ¿Cómo se puede implementar con éxito este tema? Correcto. ¿No? El salario productivo por rendimiento. ¿Cómo lo entiendes? A ver. Sí, mira, se trata de lo siguiente. Nosotros consideramos que, como ya lo dije, el sobretiempo es algo totalmente inconveniente. Entonces, nosotros proponemos este salario rendimiento o salario productivo, digamos, cuyo proceso, digamos, es progresivo. No es una cuestión que se hace de la noche a la mañana. Inicialmente se plantean, digamos, ciertos objetivos, digamos, a cumplir, y estos objetivos van cambiando en el tiempo, aumentando, en la medida que se van desarrollando los trabajos de mejora en planta. Porque si yo planteo un objetivo y no hice nada en planta, no lo voy a cumplir. Entonces, paralelamente a esto, hay que efectuar un trabajo en planta de mejora, y en la medida que la productividad mejore, los estándares van a mejorar y se va a poder alcanzar. Entonces, a lo largo del tiempo se va trabajando con este tema de incentivos o de bonos, y finalmente, cuando ya estamos en un nivel adecuado de productividad, podemos hablar de un salario rendimiento o un salario productivo. El otro concepto que me llamó la atención que tú mencionaste, hablaste de la multifuncionalidad y no la especialización, porque nosotros estamos acostumbrados desde la época que hemos estudiado del principio de 1900 con Henry Ford, el tema de los autos, la especialización, y ahora tú nos hablas de la multifuncionalidad. No sé si me puedes aclarar también ese concepto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, se trata de lo siguiente, no se trata en principio de que la multifuncionalidad reemplace a la especialización. Lo que nosotros decimos es que la multifuncionalidad debe haber también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la especialización genera una rutina de trabajo en el operario, y muchas veces en esa rutina el operario se cansa, se aburre, se automatiza, o sea, y a veces no presta atención y comete errores, comete fallas. Entonces, en la medida de que entre la multifuncionalidad, la multifuncionalidad tiene otros beneficios. Permite romper esa rutina de trabajo, ¿no? Da, sobre todo, posibilidades de flexibilidad en la producción, ¿no? Si me falla una persona y tengo una persona adicional que sabe la función, lo puedo reemplazar sin problema, sin mayores apuros. Entonces,
no es que una cosa reemplace a la otra. La idea es que se meta la parte de producción, uno defina en principio dónde debe tener el personal de reemplazo, cuántas personas debe tener y luego ejecute un plan para cumplirlo, ¿no? Esa es la idea. De acuerdo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por tu participación acá en la Semana de la Calidad. Te agradecemos por tu exposición. Y bueno, ahora en nombre del Comité de Gestión de la Calidad, también los